El comunismo tampoco sirvió en el año 2022, cuando se cumplieron 64 años de edad de la mayor estafa del siglo XX. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El año que concluyó el día sábado reafirmó la inviabilidad del comunismo y una creciente desafección popular hacia la dictadura más vieja de Occidente, que ya provoca más pena que miedo. El gobierno cubano vive como aquel chiste del genial Guillermo Álvarez, del señor que acude al médico y, cuando le dicen todo lo que tiene, sale corriendo a la calle, ve un carro fúnebre y grita «taxi». Y es que el 2022 reafirmó la inviabilidad del comunismo y una creciente desafección popular hacia la dictadura, que ya provoca más pena que miedo, atendiendo a los siguientes males crónicos. Primero, un presidente balbuceando, con simiótica chea y saltando sandeces de calibre de su resistencia creativa y carente de afectividad emocional, como nunca antes vieron los cubanos. Segundo, insostenibilidad y desprestigio creciente del partido y Juventud Comunista, sufriendo más bajas de militantes que nuevos ingresos, crisis atendida a su entramado totalitario de organizaciones políticas de masas, sociales y culturales que contribuyen decisivamente al divorcio con lo que llaman pueblo, crecimiento de la represión y la población penal, con especial incidencia en presos políticos, jóvenes y mujeres, descontento creciente en mandos del Farín, incluida la inteligencia, contrainteligencia y orden interior, que padece un grave aumento de números de indisciplinas sociales y delitos con escasa prevención y esclarecimiento. Broncas internas entre militares y civiles por el reparto de la piñata ante la proximidad de la muerte de Raúl Castro. Muchos cubanos se sienten atropellados por la inflación, pobreza crónica, bajos salarios, pensiones e impagos a asalariados y pequeños empresarios privados. Desastre epidemiológico y sanitario que redujo el eslogan de potencia médica a la nada, teniendo que asumir cada vez mayores sobrecostos por la izquierda para conseguir atención facultativa, creando una sensación de desamparo general, especialmente en los más empobrecidos. Estampida migratoria que agrava problemas demográficos estructurales como son la escasez poblacional activa y cualificada, alta tasa de envejecimiento y bajas de nacimientos y fecundidad, crisis turística que convierte en irrentables las costosas inversiones, persecución, acoso y derribo de pequeños y medianos empresarios privados, incluidos repatriados, y creciente cuenta propista para acomodar a fieles en el área de dólar con visita al cambio fraude que intentan perpetrar con complicidades extranjeras y useñeros. Estos y muchos males cuando se cumplieron 64 años del mayor embuste del siglo XX en Occidente. ¿Quién nos iba a decir a los cientos de miles de cubanos, probablemente millones, que salieron a festejar a las calles la caída de la dictadura de Fulgencio Batista el día de Año Nuevo de 1959? Sí, se cumplieron 64 años de aquel 1 de enero, génesis de lo que resultó ser el mayor embuste del siglo XX y de lo que va del siglo XXI en el hemisferio occidental, la Revolución Cubana, versión latinoamericana de la gran estafa, como llamó el peruano Eudosio Rabines, al mundo comunista surgido en 1917 en Europa del Este y varios países de Asia. A decir verdad, la revolución fue una farsa desde sus orígenes. Su propio hacedor, el mitómano compulsivo, el dictador Fidel Castro, fue él mismo una gran mentira. No era, ni de lejos, el héroe que lanzó al mundo el tonto de Ever Matthew en el diario The New York Times. Cuando Castro I llegó al cuartel de Moncada y sonaron los primeros disparos, huyó sin avisar siquiera al resto de los asaltantes que se retiraran, pues se había perdido el factor sorpresa. Murieron 61 de sus compañeros, 6 en combate y 55 asesinados, masacrados cruelmente. A diferencia de los jefes invasores independentistas Antonio Maceo y Máximo Gómez, ninguna de las columnas guerrilleras que bajaron de la Sierra Maestra a combatir, ni las que avanzaron hacia el occidente, fue encabezada por el jefe militar Máximo. El comandante sin batallas permaneció 2 años refugiados confortablemente en lo alto de la sierra,
arropado por su cariñosa secretaria y confidente Celia Sánchez. A Playa Girón llegó cuando los combates habían cesado y los brigadistas habían sido tomados prisioneros. Desde la montaña prometieron que acabarían con los latifundios y que entregarían las tierras a los campesinos sin tierras, que se le construiría a cada familia necesitada una vivienda decorosa y que se restituiría la Constitución de 1940 y habría elecciones 18 meses después del triunfo revolucionario, pero todo fue mentira. 5 semanas después de entrar a La Habana, la versión cubana del Capitán Araña, al tomar posesión como primer ministro del gobierno el 16 de febrero de 1959, aseguró que lo hacía provisionalmente. Yo no soy un aspirante a presidente de la República, no me importa ningún cargo público, no me interesa el poder, afirmó el caudillo. Pero sus mentiras continuaron. No soy comunista. De visita en Estados Unidos, en abril de 1959, Fidel Castro dijo en el Club de Prensa de Nueva York: que quede bien claro que nosotros no somos comunistas, que quede bien claro, y en Washington aseguró a los periodistas: yo no estoy de acuerdo con el comunismo, Cuba no nacionalizará ni expropiará propiedades privadas extranjeras y buscará por el contrario inversiones adicionales. Ya en mayo de 1958, en la Sierra Maestra había asegurado: no he sido nunca ni soy comunista, si lo fuese, tendría valor suficiente para proclamarlo, y agregó: nunca ha hablado el movimiento 26 de julio de socializar o nacionalizar la industria, ese es sencillamente un temor hacia nuestra revolución. Sin cumplir ninguna de sus promesas, el tirano continuó mintiendo y haciendo promesas, burlándose de todos. En los años 60 y 70, prometió que Cuba produciría tanta o más carne per cápita que Argentina y más leche y queso que Holanda, gracias a sus enfermizas y nefastas vacas híbridas F1. Que el país se autoabastecería de arroz y exportaría sus excedentes. Lanzó su demencial plan de producir 10 millones de toneladas de azúcar y realizar la madre de todas las zafras del mundo, así como el cordón cafetalero de La Habana, el cordón lechero y el triángulo de cebada de Camagüey, el plan alimentario, etc. Absolutamente todos, sin excepción, fueron un rotundo fracaso, que endeudaron como nunca al país y redujeron el ya muy precario nivel de vida de los cubanos. Pero dejemos a un lado la cuasi infinita lista de engaños y vayamos al tupe mayor. Recuerdo muy bien que a finales de 1958, lo que querían los cubanos era que el dictador Fulgencio Batista se fuera a la Constitución de 1940 y punto. Nunca se escuchó a nadie estar anhelando una revolución social en Cuba. ¿A santo de qué? ¿Para transformar qué o cómo? Sin embargo, el ególatra Castro I, recuerden que no estaba interesado en ningún cargo público. Para atornillarse en el poder con dinero regalado por Moscú, fabricó su más exitoso mito: que en Cuba era necesario una estremecedora revolución social a lo bolchevique para acabar con la pobreza y el atraso que causaba la explotación del imperialismo yanqui y el capitalismo criollo. Convirtió a Cuba en un pequeño David bíblico enfrentado al implacable gigante Goliat yanqui, y el mundo entero se lo creyó. La revolución fue y es una tomadura de pelo, y trágica tanto que, cuando no haya castrismo-comunismo, habrá antes que reconstruir el país y llevarlo en tiempo al 31 de diciembre de 1958, para entonces comenzar la edificación de la Cuba moderna, próspera, democrática y libre, que es lo que verdaderamente quiere el pueblo cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.